Hola, ¿cómo están? Hoy quiero darles los resultados reales, verdaderos, limpios de las elecciones en Venezuela. Unos resultados que se pueden demostrar, probar con las actas. Al 84% de las actas contadas, y esas actas las tiene María Corina, y la dictadura no calculó que María Corina las tendría. Después les voy a contar por qué las consiguió, cómo y por qué las consiguió. Edmundo González Urrutia, el candidato de la libertad, el candidato de la democracia, obtiene 7.100.000 votos y un poquito más. 7.100.000 votos. Eso equivale más o menos al 68% de la votación general emitida en Venezuela el pasado domingo. Edmundo entonces, 7.100.000, 68%. El dictador Maduro recibe, y ya a mí me parece muchísimo, 3.200.000 votos. Yo no puedo entender a alguien que en Venezuela haya votado por el dictador, pero hay por lo menos 3.200.000 venezolanos que en efecto han votado por el dictador Maduro. Eso equivale más o menos al 30%. Esas son las cifras verdaderas. Edmundo le ha sacado 4 millones de votos a Maduro. 4 millones. 7.100 contra 3.200. Faltando escrutarse o computarse más o menos el 15 o 16% de las actas, ¿no es cierto? No se puede decir que la victoria del Edmundo ha sido ajustada. Ha sido una verdadera paliza. Ha dejado nocaut al dictador. Le ha sacado 4 millones de votos. Ha ganado en absolutamente toda Venezuela. Ahora, ¿qué nos dijo el impresentable, el sinvergüenza, el ridículo señor Elvis Amoroso, presidente del amañado Tribunal Electoral venezolano, el domingo pasado a medianoche? Nos dijo, estas son las cifras falsas, tramposas de la dictadura, que Maduro no había sacado 30, como en verdad ha sacado, sino 51. Y que Maduro no había sacado poco más de 3 millones de votos, como en realidad ha sacado, sino poco más de 5 millones de votos. O sea, Amoroso hace honor a su apellido y le regala, le adjudica amorosamente a su jefe y dictador 2 millones de votos. Ese es el fraude amoroso de Elvis Amoroso. Le regala 2 millones de votos a Maduro. No contento con eso, Elvis Amoroso consuma su fraude escandaloso, quitándole millones de votos a Edmundo. Edmundo ha sacado por lo menos 7.100.000, por lo menos, pero Amoroso le da 4.400.000. O sea que le quita casi 3 millones de votos a Edmundo. Le suma 2 millones de votos falsos, tramposos a Maduro, y le roba casi 3 millones de votos a Edmundo González Urrutia. Estas son las cifras. Entonces, como es tan evidente el fraude, el Centro Carter, que es históricamente de izquierda y que ha sido tradicionalmente aliado del chavismo, ha dicho hoy, y esto es muy importante, que las elecciones en Venezuela simplemente no pueden considerarse democráticas, ¿no? Ha habido demasiadas irregularidades. El Centro Carter tuvo a 11 observadores en Caracas y a 6 más, en Barinas, en Maracaibo y en Valencia. Centro Carter dice, esto es un fraude. Muy bien. Hoy el New York Times, que es un periódico muy serio, no publica bulos, mentiras y manipulaciones, no. Explica punto a punto, detalladamente, de una manera pormenorizada, cómo se hizo el fraude. Voy a tratar de contarlo de un modo sencillo y didáctico, ¿no? Pero incluso me voy a remontar un poquito antes del New York Times. Digamos, el fraude ocurre antes de que los venezolanos vayan a votar el pasado domingo, ¿no?
Ya es un fraude que María Corina no pueda ser la candidata presidencial en la papeleta, ¿no? Ya es un fraude que la cara, la foto del dictador aparezca, no sé, 13 o 14 veces en la papeleta. Ya es un fraude que Edmundo González Urrutia no aparezca en las televisiones ni en las radios porque está proscrito por la dictadura. Ya es un fraude que millones de venezolanos en el exterior no puedan votar y solo sean permitidos hacerlo menos de 70.000. Todo eso constituye un fraude, ¿no? Además, el New York Times denuncia que el fraude se hizo de esta manera. Solo que no contaban con que María Corina después iba a recibir las actas. Ahí es donde les ha fallado el fraude a Maduro y a sus cómplices, a los criminales en el poder. El fraude, según el Times, por ejemplo, consiste en intimidar a votantes en lugares donde ya la dictadura sabe que va a ganar por lejos la oposición, Edmundo y María Corina. ¿Cómo los intimidan? Soldados encapuchados, vestidos de negro, observando de cerca a la gente que vota. Alguna gente se asusta y prefiere no votar, ¿no? Luego, en lugares donde se sabe que va a ganar la oposición, por ejemplo Maracaibo, la segunda ciudad más importante del país, llega alguien a votar, vamos a suponer una señora mayor, y le dicen, no, usted no vota acá. ¿Pero cómo no? Salió que yo votaba acá, sí, pero se ha cambiado su centro de votación. Ahora usted tiene que votar allá, y allá es a 1 hora en auto, y la señora es una señora mayor y ya no puede llegar al otro centro de votación. Entonces le cambiaban el lugar de votación el día mismo de los comicios a un montón de gente, sobre todo mayor, a sabiendas de que ya no alcanzaría a desplazarse al otro lugar de votación. De nuevo, el fraude, robarle votos a la oposición, ¿no? Luego, dejar las mesas abiertas después de que, en rigor, se suspendiera o se diera por terminado el evento, ¿no?, electoral. Entonces hay una hora en que se cierra, ¿no? Todos los centros de votación tienen que cerrarse a una determinada hora. Pero la dictadura dio la orden de que en los lugares donde ella podía tener más control, más manipulación, sin presencia de testigos de María Corina y Edmundo, dejaran esos centros de votación abiertos para perpetrar el fraude, para consumar el amaño. Entonces, ¿cómo se hizo el fraude? Es simple de explicar. Primero, digamos, se cuentan uno a uno las papeletas electorales, ¿no?, los votos, ¿no?, que van contando. Se abre el ánfora, la urna, y se van contando uno por uno. Bien. Idealmente, en esa operación de conteo tiene que haber un representante de la oposición, de María Corina, pero eso no ocurrió en todos los centros de votación porque la dictadura no permitía que entrasen los testigos, los delegados de María Corina y de Edmundo. Entonces, allí donde no estaban, era muy fácil hacer el fraude, más todavía porque estiraban el tiempo en que estaba abierto ese centro de votación. Entonces van contando, ¿no? Vamos a suponer que votaron 1.000 personas en ese centro de votación, vamos a suponer, números redondos, ¿no?, que 600 personas votaron por Edmundo y 300 personas votaron por Maduro. Y luego los otros candidatos, o viciados, en blanco, qué sé yo. Entonces, eso se tiene que anotar en el acta electoral, ¿verdad? El acta es el documento que compendia, que resume el resultado, ¿verdad? Y va a ser la prueba escrita de la información digital que se va a transmitir al CNE. Entonces, eso se escribe en el acta, ¿no? Edmundo, 600 votos, Maduro, 300 votos. Firman los representantes ahí en la mesa, ¿no es cierto? Y también firman, supongo, o toman fotos del acta los delegados del partido en el poder y de los partidos opositores. Idealmente tiene que haber testigos o representantes de la oposición, de tal suerte que ellos convaliden con su firma y con su presencia que los números que se escriben en el acta son exactamente aquellos que se han obtenido de las papeletas, de las cédulas de votación. Pero eso no ocurrió así en todos los centros de votación. ¿Por qué? Porque en aquellos centros de votación
donde no estaban los delegados de María Corina, se podía hacer el fraude, ¿no? Pero resulta que muchos de ellos sí estaban. Entonces, la pregunta es cómo estaban, quién los dejó entrar. La orden a los militares era que no entren, pero en muchos centros de votación los militares, que eran soldados, dejaron entrar a los delegados de Edmundo y María Corina, insubordinándose o desobedeciendo las órdenes innobles, fraudulentas de su jefe, ¿no? Por lo tanto, no contaba la dictadura con que muchos testigos de María Corina entrarían como entraron a los centros de votación. Y por tanto que muchos testigos de María Corina refrendarían el acta verdadera y no el acta tramposa que la dictadura quería fraguar. Bien. Luego ocurre que, como el acta no se ha podido maquillar o dibujar favoreciendo a Maduro, ¿no? Entonces, en lugar de 600 Edmundo, 300 Maduro, 600 Maduro y 300 Edmundo, como eso no se pudo hacer porque entró el testigo de María Corina, gracias a que el soldado o el pequeño grupo de soldados le permitió entrar, notable, ¿no? Entonces las actas van a demostrar lo que ahora puede probar María Corina, que ganó Edmundo. Luego, y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué el señor Elvis Amoroso del CNE declara ha ganado Maduro al 80% de las actas escrutadas por una diferencia de más o menos 600.000, 700.000 votos? Y luego no dice qué pasó con el otro 20%. Eso es insólito. En cualquier país serio, con un tribunal electoral competente, te dan los resultados al 100% de las actas escrutadas, no al 80%, una diferencia de medio millón de votos, ganó Maduro y se cierra el asunto. No se cierra, se tiene que contar todas las actas. ¿Por qué no han querido contar todas las actas? Porque se dieron cuenta de que ellos no habían podido cambiar en la prueba escrita de las actas lo que necesitaban cambiar para demostrar el fraude digital. El fraude se hace en digital, pero en escrito no pudieron hacerlo. En escrito está la prueba de que gana Edmundo. No solo está la prueba, sino que la prueba luego se le ha entregado furtivamente a hurtadillas a María Corina. ¿Cómo así? Pues ahí un número de valerosos venezolanos, así como los soldados dejaban entrar a los representantes de la oposición para que verificaran que las actas eran las correctas y los números fuesen fieles al resultado. Luego a María Corina, al ver que se ha proclamado un fraude esperpéntico a favor del dictador el domingo a medianoche, le hacen llegar las actas. Tiene 84% de las actas. María Corina tiene unas actas, tiene una información escrita, física, impresa y firmada en cada centro de votación, que fueron miles de miles, no sé si más de 20.000 centros de votación. Tiene María Corina unas pruebas que la dictadura jamás pensó que iba a tener. De manera que la dictadura comete dos errores de cálculo enormes. El primero, pensar que la orden de que no entraran los testigos de María Corina se iba a cumplir, y se incumplió o desobedeció porque los soldados están contra Maduro y contra el fraude y quieren un cambio a favor de la libertad. Y el segundo error de cálculo fue pensar que María Corina no iba a recibir el 80 y pico % de las actas. De manera que ahora tenemos unos números digitales, que son los fraudulentos, y unos números por escrito, en papel, en actas, que son los verdaderos. Maduro gana con fraude por un poco más de 600.000 votos y Edmundo gana en verdad y por escrito y de manera irrefutable e inequívoca por casi más de 4 millones de votos. Más de 4 millones. 7.100.000 contra 3.200.000 del dictador. Esto es entonces, en resumen, lo que ocurrió. Así es como se hizo el fraude y así es como fracasó el fraude, porque hay un montón de venezolanos que no conocemos sus nombres ni su identidad, que el día mismo de la elección decidieron desobedecer las órdenes aviesas de la dictadura y conspirar sigilosamente para que triunfara al fin la verdad. Y ha triunfado la verdad, y ha triunfado Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela,
y sigo abrigando la esperanza, no la pálida esperanza, no, la viva y encendida esperanza de que Venezuela va a recuperar la democracia bien pronto. Seguimos. Leito, mi amor, ¿cómo está?